Hola y les damos la más cordial bienvenida a Voces de Terapeutas en ReachLink. ReachLink es una plataforma digital de asesoramiento en salud mental. Mi nombre es Jessica Horwitz y superviso nuestra red de proveedores. Hoy nos acompaña alguien que me vuelve a entusiasmar mucho. Tim Logsdon es un consejero de salud mental con licencia en Nueva York. Y Tim, de hecho, ya habíamos coincidido en otros ámbitos en el campo de la consejería. Ajá. Bueno, pues me alegré mucho de ver tu nombre cuando te uniste a ReachLink, así que gracias por estar aquí. Hoy nos gustaría hablar un poco sobre el tema de la adicción y de qué manera está afectando a las familias, a los seres queridos. ¿Nos podrías contar un poco acerca de cómo fue que te involucraste en el trabajo con adicciones? Sí, claro, claro. Pues me he dedicado unos 40 años en las profesiones de ayuda. Comencé mi carrera mucho después de la universidad, trabajando en servicios sociales y con niños. E incluso entonces, aunque el enfoque era en los niños, la adicción estaba, sabes, en muchos de los hogares que veíamos. No lo sabíamos siempre de antemano, pero se hacía evidente que había algún tipo de adicción. Así que comencé mi carrera en servicios sociales, luego me trasladé a trabajar en una clínica de salud mental y estuve haciendo eso por aproximadamente 10 años. Y de ahí pasé directamente al campo de las adicciones. Un pequeño cambio de show. En aquel entonces había una separación entre la salud mental y la adicción, se veían como dos cosas separadas y en cierto modo todavía lo son. Tenemos las oficinas profesionales de salud mental, tenemos las oficinas de adicción, pero ahora se están fusionando un poco más, lo cual es más apropiado porque hay mucha interconexión. Así que llevo muchísimo tiempo dedicándome a esto, trabajando con las familias y también he realizado trabajo con pacientes hospitalizados como administrador. He trabajado en clínicas ambulatorias y ahora me dedico principalmente a la práctica privada, donde ayudo a familias que recibo muchas llamadas, por ejemplo, de una madre cuyo hijo tiene problemas de adicciones. Es probablemente la llamada número uno que recibo. A veces es una esposa o su marido, pero puede ser cualquier familiar o amigo. Vaya, así que de verdad te involucraste a fondo en todo esto. Yo, ahora sí que tiene mucho más sentido cómo empezaste con los niños y ahora haces algún tipo de trabajo solo Sí, con sí, niños, todavía lo ¿es así? hago. La adicción es mi principal enfoque, pero también trabajo con ansiedad, manejo del estrés, control de la ira, tanto en niños como en adultos. También hago terapia de pareja que no involucra adicción, así que cubro un amplio espectro de la salud mental más tradicional y también el campo de la adicción. Quiero preguntarte algo que siento que probablemente te preguntan todo el tiempo o a las personas que se especializan en adicciones, probablemente les preguntan todo el tiempo, así que perdona el cliché, pero habla si pudieras un poco sobre, sé que en este mundo ahora con todo lo digital, con todo lo de video. Supongo que mucho de esto ha cambiado bastante en relación con la adicción, específicamente dentro de las familias, y quizás cómo las familias pueden ayudar a alguien que está pasando por una adicción. ¿Puedes contarnos un poco acerca de lo que has experimentado, especialmente en esta nueva era en la que nos encontramos? Es interesante porque cuando empiezas, no esperas pregunta, pero primero, pero, Yo tampoco, solo salió. la primera vez que pasó me llevó de vuelta, caramba, unos 20 años más o menos, donde estaba en una capacitación y surgió que todos estos chicos que estaban en el oeste de Nueva York, aquí en Buffalo, yo estoy en Buffalo de todos modos, pero tuvimos una capacitación sobre estos chicos en la Universidad de Rochester, como todos estaban reprobando. Eran nuestros mejores y más brillantes estudiantes y les fue muy bien en la escuela secundaria, pero luego al llegar a la universidad fracasaron. Y la razón de esto fue que estaban dedicando muchísimo tiempo a Internet y la red se convirtió para ellos en un ciclo adictivo. Por eso posponían sus trabajos, se quedaban despiertos toda la noche y no dormían. Y antes de eso, créanlo o no, ninguno de nosotros había pensado realmente en Internet como una adicción. Esto es de hace ya un tiempo, ¿saben? Conocíamos las drogas, conocíamos el alcohol, conocíamos el sexo e incluso entonces el juego no Sí. era tan prevalente ni tan conocido. Así que hoy en día, aunque y sé que esa no es tu pregunta, pero me hizo recordar No, a por favor, este es Internet. Sí, perfecto. absolutamente. Puede invadir nuestra vida, ¿sabes? Nuestros celulares, hay mucho bueno en las redes sociales, hay mucho bueno en nuestros celulares, obviamente, pero también está ese otro lado. Pero tu pregunta es más sobre cómo hacemos terapia, sí, cómo estamos haciendo la telesalud y eso es fantástico para mí como consejero familiar, porque de nuevo normalmente recibo una llamada de alguien preocupado por otra persona, ¿verdad? Entonces, sí, yo mismo hablaré con esa persona.
Puede que a veces estemos solo los dos en la sala, pero luego hablaré de, bueno, traigamos a la tía o traigamos a tu hermano. Y al principio la gente dice, ¿de qué estás hablando? No quiero hacer eso, pero se enciende una bombilla, especialmente para los familiares o amigos donde se dan cuenta de, oye, no estoy solo aquí, aunque me sienta solo. Así que solo somos mi esposo y yo, o solo somos mi hijo y yo, güey, o quien quiera que sea. Y es muy común porque cuando hablamos de la crianza, siempre defino la crianza como que haces lo mejor que puedes con las mejores intenciones, pero hombre, cometes muchísimos errores, ¿sabes? Y aprendes de tus errores. Bueno, cuando intentas ser padre o estás en una relación con alguien que tiene una adicción, eso se multiplica como más allá de lo creíble, donde simplemente no sabes qué hacer. Ese es mi punto. Como padre, normalmente no vas a ninguna clase, no tienes que estar certificado, simplemente haces lo mejor que puedes. Y lo mismo ocurre con la adicción y se vuelve muy, muy difícil con eso sin saber qué hacer. Pero bueno, volviendo a tu pregunta, así que intentaré traer a los miembros de la familia y a veces no se puede reunir a todo el mundo en la oficina, lo cual es genial, pero simplemente no es posible. La gente, sabes, podría estar en diferentes ciudades, podrían tener diferentes horarios y todo ese tipo de cosas. Así que haré como lo de la familia Brady, donde tienes como una tía y un tío y un primo y todos nos reunimos así. Haz un pequeño genograma, por así decirlo. Exacto, exacto. Así que la verdad nos ha abierto muchísimas oportunidades para poder ofrecer servicios de telesalud. Eso es realmente interesante porque creo, siento que cuando hice esa pregunta estaba pensando para mis adentros como, ay, Dios mío, todos los desafíos. Pero eso no es en absoluto, quiero decir, para nada de lo que esperaba. Sí, claro que sí, Pero, por supuesto. pero eso no es de lo que estás hablando y creo que eso es un recordatorio tan bueno de que no todo es, ay Dios, no podemos hacer esto, no podemos hacer aquello. Pero reunir a la gente en la misma sala es diferente ahora. Y se transfiere incluso como mucho más a todas partes. Así que tradicionalmente cuando trabajo con alguien con adicción y empiezan a llegar a lo que llamamos la fase contemplativa o incluso la fase de tomar acción, donde, bueno, estoy listo. Quizás si tengo un problema, quiero hacer algo al respecto. Sería común pedirles que asistan a reuniones presenciales de Alcohólicos Anónimos o Narcóticos Anónimos. Eso puede, como te imaginarás, ser muy aterrador y puede ser muy intimidante. Ahora podemos hacer esto donde, oye, puedes iniciar sesión y puedes ir a una reunión. Incluso puedes, sabes, tener tu cámara apagada para que nadie te vea si te avergüenza un poco. Y esa puede ser una buena manera de introducir a alguien a, sabes, ¿qué son estas reuniones? ¿Qué es lo que sucede allí? Realmente no tengo ganas de ir en persona, pero al menos puedo hacer esto. Y es una manera más segura de hacer eso o puedes sentirse más seguro. Eso es muy interesante porque siento que yo hace muchos años acompañé a un familiar a una reunión de Alcohólicos Anónimos y recuerdo haber pensado, ¿qué pasa mientras pasaban por la sala? Recuerdo haber pensado, ¿qué pasa con la gente que simplemente no está lista para estar en persona? Como esto soy yo de pies a cabeza. Sabes, sé que puede sonar un poco tonto, pero tú supongo que probablemente debería informarme sobre la investigación, pero ha aumentado significativamente la asistencia a grupos de autoayuda, a reuniones de pasos, ese tipo de cosas, dirías tú. Sabes, no sé la respuesta científica a eso, pero por mi experiencia, y estoy, la verdad, muy bendecido, yo trabajo con muchísimas, cientos y cientos de familias. En mi experiencia, la cantidad de asistentes es mucho mayor de esa forma. Hay mucho más es casi como una puerta de entrada, es una introducción para poder acceder a las reuniones y de nuevo, es muy común que, sabes, la persona no quiera ir y definitivamente no quiera ir en persona. Así que ir en línea lo hace un poco más fácil y yo asumiría, y de nuevo, en mi experiencia, se demuestra que sí ayuda y que aumenta la asistencia allí. Y sabes, y también tenemos cosas que no sé dónde estás, pero la semana pasada tuvimos un clima terrible donde simplemente no podías moverte, no podías ir a ningún lado. Así que, oye, no puedo ir a mi reunión, pero puedo ir en línea, ¿sabes? A una reunión diferente. Y esa es otra cosa también. Hay limitaciones, obviamente, en persona, mientras que ahora mismo probablemente hay una reunión en California o Hawái o en algún otro lugar a la que yo podría conectarme, donde quizás en persona simplemente no están.
Eso es realmente asombroso. Quiero decir, eso es al menos algo positivo y bueno que ha resultado de la situación actual Sí, en la que nos absolutamente, hallamos. sí, absolutamente. Cuando estaba imaginando, cuando decías lo de los Brady Bunch y me imaginaba, ya sabes, todos los cuadraditos, lo primero que se me vino a la mente fue, y esto puede sonar un poco ignorante, así que perdóname, pero hay más como una sensación de intervención cuando haces esto. No sé si eso tiene mucho sentido. En un video hay una sensación más pronunciada, más fuerte de que de repente todo el mundo está aquí y todos están diciendo todas estas cosas. ¿Es eso lo que ocurre? Sí, esa es una muy buena pregunta, Jessica. Así que déjame responderla de un par de maneras diferentes. Así que, Me alegro de que supieras de qué hablaba, porque ni yo estaba seguro mientras lo decía, pero fue justo lo que me vino a la cabeza. bueno, ojalá que sí, ojalá haya captado el mensaje, escucharán mi respuesta y podemos ajustarla si no es lo que quiere. ¿Saben, verdad? Así que las intervenciones son parte de lo que hago. Intento, sin embargo, que esas sean siempre el plan B. Yo intento que sean como el último recurso. Pero es interesante porque, sabes, sí, esa sensación de que todos están aquí por mí puede ser muy intimidante. Es decir, ya hay, como sabes, mucha vergüenza y culpa ya asociadas. La persona ya siente eso. La persona podría sentirse menos que sabes, un pedazo de basura, sabes, eso lo escucho. O, sabes, Así que cuando tienes a todos los demás a tu alrededor, se abre la posibilidad de este tipo de cosas. Es una pregunta muy interesante, sin embargo, porque hay algo que quizás no sepas. Cuando recibo una llamada de un familiar, ellos ya tienen como un plan bastante comprensible en su cabeza, donde dicen, aquí está mi hijo de 21 años o lo que sea, y no, él realmente necesita ayuda, está yendo por un mal camino. Hemos intentado de todo, nada funciona. Así que puedo traerlo y ponerlo en tu oficina frente a ti, ¿sabes? Y sí que he hecho ese tipo de cosas, especialmente en los programas de internamiento y en las clínicas ambulatorias, donde, ¿sabes? Tienes una cita a las 9, a las 10 y a las 11. Tienes todas esas una tras otra. El problema con eso es que es un modelo un poco anticuado, donde la persona está justo frente a mí, es una interacción uno a uno, ¿de acuerdo? Y a lo que te refieres, no es tan vergonzoso, no es tan intervencionista, pero el problema es esta cosa llamada motivación, ¿verdad? Así que cada persona con adicción está en un nivel de motivación completamente distinto. Algunas personas están muy motivadas. Yo personalmente me llamo alcohólico y adicto. Estoy muy motivado para mantenerme sobrio, hago lo que necesito para mantenerme sobrio, pero no todo el mundo está tan motivado, aunque mamá o el ser querido esté 100% motivado. Así que respondiendo a tu pregunta de forma extensa, mi situación ideal es primero hacer quizás un uno a uno, o sea, somos mi madre y yo sin la persona, o mi madre y mi padre y yo sin la persona, ¿vale? O yo con la esposa o el esposo. Luego ampliamos un poco el círculo familiar y empezamos a integrar a todas esas personas en esa especie de familia Brady muchas veces, y esto es importante, sin la persona que sufre la adicción. Y la razón de esto, y quizás ustedes ya hayan escuchado esto, los oyentes probablemente ya conozcan esta idea sobre si la adicción es una enfermedad o si por el contrario es una elección. Sabes, ha habido un debate sobre eso e históricamente se ha visto como una elección, ¿sabes? Solo detente, todo lo que tienes que hacer es parar, ¿sabes? No necesitas ver a un médico, no necesitas ninguna medicina, solo súbete los pantalones, tus pantalones de hombre, ¿sabes? Y sigue adelante. Suena precioso. Ojalá. Sí, ¿verdad que sí? Y ahora sabemos que realmente es una enfermedad, pero también conlleva este elemento de elección, ¿no? Entonces, esta discusión entre estos dos tipos de cosas, sin que la persona esté en la habitación, nos da la oportunidad de hablar de eso y de hablar de la falta. Muchas veces es una falta de motivación. La persona hará cualquier cosa para no ir a rehabilitación, cualquier cosa para no asistir a las reuniones de Alcohólicos Anónimos. Déjenme en paz, no me molesten, saben, yo lo tengo todo bajo control. Es esta clase de negación. Esa es una etapa temprana muy común, si se quiere, pero yo digo temprana que puede durar décadas, esa etapa inicial, ¿verdad? Así que cuando tengo a todos reunidos en la misma sala, muchas veces esa persona no está presente y lo que hago es enseñarle a la familia el gran impacto que, sin darse cuenta, tendrá en su ser querido. A mí me gusta hacer esto que llamo la curva UV. La curva UV significa que cada vez que hablo con un ser querido, o le ayudo a mejorar o le ayudo a empeorar. Y muchas veces hacemos lo mejor que podemos y les ayudamos a empeorar y ni siquiera sabemos que lo estamos haciendo. Eso tiene su sentido. Sí, de verdad que sí. Y que entonces, ¿qué es lo que tú, cuando te das cuenta de eso, qué es lo que haces?
Como que, o sea, tú en tu posición como team, ¿qué haces? ¿Se los haces saber a ellos? Yo me imagino sintiéndome muy a la defensiva, como el familiar, como, espera un segundo, no estoy haciendo eso, solo amo a esta persona, solo quiero que mejore. Sabes, de nuevo, la gente todos son tan diferentes. Sabes, todos somos diferentes y todos somos iguales. Pero mucha gente hará justo lo que tú hacías cuando yo hablaba. Es que empiezan sus cabezas y veo que lo entiendes, que lo estás comprendiendo. Es habilitar. Sí. Y la gente dirá, oh, sí, sé que soy un facilitador, tienes razón, lo sé y no sé qué hacer al respecto. Esa es realmente la reacción que obtengo. Reconozco que hago lo mejor que puedo y de alguna manera estoy ayudándolo a empeorar y no saben qué Pero hacer. eso dice algo de ti como terapeuta, porque no es fácil, como yo me imagino, yo como una persona cualquiera, no es fácil decir, Dios mío, A veces sé no que es tan soy un simple. Lo sé, facilitador. lo sé. Realmente no lo es. Y luego supongo que ahí es donde entras en todo eso, ya sabes, todo el sistema familiar, todo ese otro asunto. Lo he entendido, lo has entendido bien. Pero típicamente encuentras que es bien recibido. Supongo que de verdad estás preparando el escenario y tienes esa conexión. Exacto, y es un proceso gradual, es una educación en realidad. Me dedico mucho a enseñar, a educar. La gente empieza a unir las piezas cuando repasan todo lo que han intentado. De nuevo, lo oigo muy a menudo. Hemos probado de todo y nada ayuda. Hemos ido a 5 rehabilitaciones y en cuanto sale, vuelve a consumir. El sistema no funciona, ¿sabes? Esto no funciona, lo cual es comprensible porque gran parte no funciona, ¿verdad? Debido a muchas razones. Así que al empezar a juntar todas esas piezas, los miembros de la familia empiezan a armar este rompecabezas en sus propias mentes, basándose en lo que han visto, en lo que han hecho y en lo que han intentado, ¿verdad? Pero cada persona es diferente y a lo que te refieres, a veces la gente no quiere escuchar eso y esa palabra facilitador puede ser realmente, ¿cuál es la palabra? Como ofensiva, ¿sabes? Para algunas personas. Pero yo creo que quites la palabra de en medio y en su lugar, si puedes, si eres capaz de hacer esto, mirar atrás y darte cuenta que estoy recompensando en mi ser querido sin siquiera saberlo. Yo lo llamo recompensa no intencionada, pero también mensaje no intencionado. Se trata mucho de comunicación. Sabes, tuve una llamada justo antes de esto, justo al conectarme, y no puedo revelar detalles confidenciales, por supuesto, pero era una situación donde un miembro de la familia podía ver claramente cómo los otros miembros de la familia estaban ayudando a la persona a Entiendo. empeorar. Y esto puede crear este conflicto, ¿verdad? Pero la otra ahora, obviamente, nunca intentamos hacer eso a propósito, nunca intentamos poner a nadie en una situación peor. Pero lo hacemos y a veces es difícil de ver. Es una respuesta muy larga. No sé si siquiera he respondido a tu pregunta, pero Oh, fuiste tú. Sí, fuiste tú. Es una, o sea, ¿qué araña de...? Es con el tema de la adicción es extremadamente complicado. Y ser el profesional que está navegando todo eso, Pause me lo imagino, Pause bastante complejo, Pause como, tú ibas a hacerme una pregunta hace un momento y dijiste, sabes, perdóname por esto, porque la pregunta que me hacen muy a menudo, especialmente la gente que está un poco más alejada de la situación, es ¿cómo trabajas con esa gente? ¿Sabes? Hay que ¿Cómo haces quererlos, hay que que quererlos así. la gente con adicciones puede ser, hay tanta variabilidad, pero casi siempre son personas realmente buenas, igual que las personas sin adicciones que son personas realmente buenas, ¿verdad? Pero esa pregunta siempre me hace retroceder un paso para decir, sabes, no es tan malo y en realidad es muy gratificante. Esto bueno, espero que sirva para, qué gran momento para educar y generar conciencia en alguien que quizás no lo sepa. Y cuando ves que la persona mejora y luego ves a la familia empezar a estar, es como si un peso enorme se les quitara de encima y hay un alivio y una alegría tan grandes. Y es que es tan gratificante solo ver eso. Es tan gratificante. Algo que me viene a la mente constantemente es que estoy muy consciente de que tienes una gran experiencia en el campo de EAP. Lo hago. Es que a veces siento que la adicción, ¿sabes? Es algo tan que no encaja necesariamente, ¿sabes? En un enfoque de solución a corto plazo. ¿Cómo lo haces Ajá. tú? Porque parece que tienes un conocimiento y una experiencia tan grandes con estas situaciones tan intrincadas. Es realmente difícil cuando trabajas con un PAE y tienes un número limitado de sesiones y estás evaluando y refiriendo. ¿Es difícil volver, ir y venir constantemente entre los dos?
¿Sabes? Es que, porque, digamos, si consigo a alguien, como me llegó una referencia el otro día con tres, solo tienen 3 visitas conmigo. Eso es todo lo que hay. Pero usualmente, ¿sabes? Muchos EAP dan 5. Algunos de ellos hoy en día darán 12. Pero incluso en ese escenario hay múltiples sesiones de seguimiento posteriores, así que muchos de los programas de asistencia al empleado ofrecerán sesiones adicionales, ya sean otras 3 o las que sean necesarias. La mayoría de las personas pueden hacer la transición a la cobertura del seguro para esa cuarta, quinta o 13ª visita o la que sea. Algunas personas pagarán en efectivo de su propio bolsillo. Eso es una parte bastante significativa para muchos terapeutas, por el tema del seguro. A veces la gente ni siquiera tiene seguro, ¿sabes? O sus deducibles pueden ser simplemente muy altos. Pero siempre hay una opción. Y yo diría, la otra parte de esto, supongo, es que no soy la única opción que existe, ¿verdad? Así que cuando alguien puede hacer la transición, digamos, a Alcohólicos Anónimos, tienen ese apoyo allí. Para los miembros de la familia, tenemos cosas como Smart Recovery, tenemos Al-Anon, tenemos Nar-Anon, donde te conectas con otras personas que son tan solidarias como un terapeuta. Y a veces eso puede ser una muy buena combinación. Así que yo no lo veo como un final, sino que veo que hay todas estas ramas y solo depende de qué camino sea el más adecuado para que la familia siga, ¿verdad? Tú sueles ver muchos con tus casos de EAP, ves a muchos clientes que terminan quedándose a largo plazo, que hacen esa transición. ¿A más largo plazo? Sí, yo sí, mucho. La adicción es una enfermedad de por vida, ¿verdad? Y es, en cierto modo, casi podrías pensar en ello como quizás uno de los mejores ejemplos sería como la diabetes, donde tú eres iba a decir dependiente, es una palabra tan mala, pero eso es lo que dicen, ¿sabes? Dependiente de la insulina. Tú vas a necesitar esa insulina para poder continuar o quizás necesites algún tipo de terapia constante. Pero lo bueno que creo de esto es que no tiene que ser solo insulina, ¿verdad? Así que para aquellas personas que están consumiendo opiáceos, en muchas ocasiones realizamos una transición a un tratamiento MAT, que es algo como Suboxone o Vivitrol o algún tipo de medicación específica que ayuda a esa persona a regresar a su funcionamiento normal. Pero hay algunas personas con otras drogas e incluso con opiáceos que pueden hacer una transición hacia un cambio de estilo de vida que realmente podría implicar cosas como hacer ejercicio, ir al gimnasio, asistir a las reuniones de autoayuda, obviamente. La iglesia para algunos, ¿verdad? Para otros es algo muy bueno. Otros no se identifican con eso. Pero hay muchísimas otras formas de manejar los cambios que se presentan en nuestra vida que sí, como bien dices, se vuelven a largo plazo, pero no tiene por qué ser exclusivamente terapia. Dicho esto, tengo algunas personas que vienen a consultarme una vez al año, ¿sabes? O una vez cada 3 meses, o bien una vez al mes, ya sabes, simplemente dependiendo de lo que necesiten, o quizás para nada, porque ya no lo necesitan, ¿verdad? Así que hay muchísimas opciones. El campo de posibilidades es tan amplio, hay mucha ayuda disponible. ¿Sabes? Ahora nuestro estamento político está impulsando un gran cambio en la forma de ver la adicción, lo cual es probablemente algo bueno. No estoy seguro de cómo lo van a hacer, pero mi punto es que no es la única opción que hay, ¿sabes? No tienes que ir solo a rehabilitación, no tienen que ir solo a las reuniones de AA. Hay muchísimas cosas más, especialmente si ya saben de eso. Muchas veces les digo a las familias, o sea, casi todo el mundo ha oído hablar de AA, ¿verdad? Pero mucha gente no ha oído hablar de programas como Reformers Unanimous o Set Free o Celebrate Recovery o Smart Recovery. Y esas cosas, tú encajas mejor en un área específica dependiendo de quién seas como persona. No todo el mundo encaja en Alcohólicos Anónimos, ¿sabes? ¿Tiene sentido? Yo sí, absolutamente. Eso es algo que la verdad no creo que supiera la cantidad de caminos que existían. Y me lo he planteado a mí mismo antes. ¿Sabes qué pasa si esto no es para todo el mundo y si los pasos no son los Ajá, porque no correctos? son- ¿Está bien? ¿No pasa nada? Está perfectamente bien. ¿Sabes? Siempre hay opciones disponibles y creo que solo estaba un poco jugando con esa noción de la terapia a largo plazo, ¿verdad? No tiene por qué ser algo de este tipo. Puede ser literalmente encontrar tu pasión en la vida, hallar algo que te ayude a elevarte. Existe el concepto, no entraré en demasiados detalles, pero es el concepto de los 3 círculos que realmente me encanta, donde tienes esto, es como una diana. Este círculo exterior y luego un círculo más pequeño y luego el pequeñito, donde en ese pequeñito pondrías la droga o lo que sea de lo que intentamos mantenernos alejados. Pero en esta cosa exterior, la terapia puede ser cualquier cosa que simplemente
realmente me ayude con el autocuidado y hacer una mejor versión de mí mismo. No importa realmente qué sea eso. Puede ser una pasión, puede ser la enseñanza, puede ser reeducarse a uno mismo, pero es algo que me mantiene alejado de ese círculo Bien. interno que no tiene por qué ser solo este tipo de terapia como esta. Eso hace que todo parezca algo muy, muy esperanzador, lo cual de hecho me trae de vuelta al punto de partida, a cuando estábamos hablando de, ya sabes, sobre qué deberíamos conversar aquí. Ajá. Mencionaste, creo que al menos un par de veces mencionaste la esperanza Ujú. y en mi educación y formación siempre ha parecido volver a la esperanza. Sí, Y entiendo. sabes qué tienes si no tienes esperanza, qué queda si eso no es una opción. ¿Es la esperanza una parte fundamental de tu trabajo con tus clientes? Es casi como si te hubiera dicho que lo dijeras, porque en realidad no lo hicimos, no hablamos de eso, pero es exactamente correcto. Yo pienso en eso a veces, en cómo en realidad una gran parte de mi trabajo consiste en simplemente mostrar a la gente que hay esperanza ahí fuera. Y mi trabajo como terapeuta es determinar qué camino va a ayudar a esta persona a encontrar esa esperanza que existe. Pero en serio, tú chico lo clavaste, eres muy perceptivo al captar que la esperanza es mi fuerte, soy un eterno optimista. Cuando me presentan un problema, siempre encuentro una solución y especialmente creo que lo hago muy bien cuando la gente dice, hemos hecho de todo y nada funciona. Y ahí es donde entro yo. Creo que es Y eso fue como lo primero que dijiste hoy. Y eso de verdad resonó mucho conmigo, porque creo que muchísimas personas, eso es lo que escuchamos, ¿sabes? Cuando la gente llama para pedir servicios, lo he intentado todo. Y creo que para que tú encuentres a la gente allí es en sí mismo tan... Es reconfortante saber que de alguna manera esto ya lo has escuchado antes y tenemos cosas que intentar. AI, Sí, y creo que eso es realmente único para las familias o amigos que tienen a alguien con una adicción. Realmente se siente sin esperanza. Puede llegar a sentirse así después de intentar tantas cosas. Y de nuevo, nadie nos enseña cómo hacer esto. Nadie nos entrena para estar casados con alguien que tiene una adicción. Así que hacemos lo mejor que podemos. Y sabes, se convierte en un escenario de aprendizaje donde le preguntas a tus amigos, le preguntas a tu sacerdote, le preguntas le preguntas a tu consejero. Uno intenta buscar ayuda donde sea posible y una vez que empiezas a sentir esa desesperanza, esa desesperación, puede ser muy difícil, puede ser muy difícil. Es un lugar difícil del que salir. Creo que, sabes, cuando me he sentido sin esperanza en mi vida, ahí es cuando he sentido como, Dios mío, ¿qué me queda? ¿Sabes? ¿Qué razón para levantarme? ¿Qué razón para desear que esto mejore si no tengo ninguna esperanza de que pueda mejorar? Y es que de verdad pienso que la manera en que tú presentas las cosas es muy esperanzadora. Bueno, gracias, lo aprecio. En serio. Esa es la retroalimentación que recibo. Así que es una de las cosas que me mantiene adelante, ¿sabes? Es como, ¿por qué sigo haciendo esto una y otra vez? Eso es una de las cosas que ayuda, es cuando recibes esa retroalimentación. Me imagino que, o sea, ni siquiera tienes que decirme que esa es la retroalimentación que recibes, porque solo con tener esta conversación, no una sesión de terapia, ha dejado muy claro lo que exudas, lo que me imagino que exudas. Si lo estás haciendo aquí, entonces lo más probable es que lo estés haciendo 1 millón de veces más en tus sesiones, que estoy contigo, estoy aquí. Es decir, se supone que yo soy el que debe entrevistar y me estás haciendo sentir mejor, así que creo que realmente tienes algo aquí. Gracias, Jessica, me hiciste el día. Muchas gracias. Qué buena forma de... Bueno, es muy pronto aún. No quiero abrir un tema entero. De hecho, planeo preguntarte si harías esto de nuevo, de todos modos, así que lo diré para todos ahora. Estaré pidiendo una continuación, una segunda parte, pero quería preguntarte si haces mucho otro trabajo sobre adicciones. Justo cuando empezaste a hablar, me remonté a mis días de AOL, ¿no? Cuando todo eso empezó hace bastantes años. Y yo estaba, quiero decir, no sé si era adicto a eso, pero de verdad que no podía parar de dejar la mesa de la cena cuando era niño, escabulléndome a mi habitación para meterme ahí. Tú haces, sé que fue un ejemplo tonto. Bueno, no, pero ese fue solo mi propio ejemplo, ¿saben? Se dedican mucho a la adicción al juego, por ejemplo, o trabajan con otros
tipos de adicción o están más especializados en ciertas No, áreas? está abierto. Así que lo que llamamos, sabes, el tradicional abuso de sustancias, alcohol y drogas, el otro lado de eso sería lo que llamamos adicciones de proceso. Así que, Procesar, de o acuerdo. adicciones conductuales, o sea, esos dos términos son en realidad sinónimos, pero sí incluyen, tratando de clasificarlos como en mi cabeza, donde probablemente el sexo y la pornografía están realmente en la cima, en mi experiencia. E incluso en parte de la literatura se muestra que hay tanto de eso que sucede que es casi difícil separarlo de... Siento que es lo mismo cuando hablas de adicción a Internet, porque mucho de ese comportamiento sexual problemático ocurre en Internet o empieza en Internet, ¿verdad? Así que tengo toda una idea en mi cabeza sobre que esa es como la adicción a procesos o adicción conductual número 1. Obviamente, bueno, no debería decir, obviamente, tiende a ser más orientada a hombres en eso. No completamente, ¿verdad? Quizás sea realmente una adicción aparte, ya sea a Internet o como una no telemedicina, sino a las redes sociales, incluso a la adicción al teléfono, por ejemplo. Y luego el juego. El juego es un problema realmente grave en nuestro país. Yo, en particular, no atiendo a una gran cantidad de pacientes de esa manera, pero sé que hay muchísimos de ellos por ahí afuera. Creo que quizás la razón por la que no lo hago es porque hay mucha buena ayuda disponible en este preciso momento. Si ves el Super Bowl o cualquier otra cosa, sabes, los comerciales sobre las aplicaciones de apuestas, justo abajo, en la parte inferior, siempre dicen, sabes, llama a este número. Así que está muy bien publicitado. Pero esa es una adicción de proceso bastante grande también. Y luego tenemos, bueno, la adicción a la comida. Yo me río de eso porque ¿a quién no le pasa? ¿Sabes? Creo que todos nosotros de verdad hemos tenido alguna experiencia con la comida y con la naturaleza adictiva de la comida. Y hay una buena cantidad de personas que buscan terapia solo por esa razón. ¿Sabes? No puedo controlar lo que como. ¿Cuál es el término para estas como las meriendas nocturnas donde, sabes, simplemente van de un bocadillo a otro y a otro y a otro, esa sensación de descontrol? Y nosotros, de nuevo, a largo plazo, tenemos cosas como comedores compulsivos anónimos que están en ese mismo modelo de 12 pasos, que pueden ayudar con eso. Entonces, ¿qué es lo que me perdí? Quizás sea una adicción al dinero. Tengo una pregunta que hacerte. Ok, sí. Listo. Cuando hablamos como de reuniones, ¿sabes? Para temas de comida, para cosas relacionadas con la alimentación, como en comedores compulsivos Sí. o para atracones de comida. Fui a una reunión una vez hace muchos años precisamente por atracones. Maravilloso. Y yo fui a una reunión y yo estaba... Siempre quise volver, quería ver si había otras opciones disponibles, pero me desanimé mucho porque fui a esta reunión. Me quedó muy claro que no se nos permitía hablar de nombrar alimentos. Pues Y lo único que quería hacer era contarles a todos lo increíblemente nerviosa que estaba de venir y cómo me había comido una caja entera de pastelitos en el coche justo afuera de esa misma reunión. Y me regañaron un poco, me reprendieron porque no podía decir cupcake. qué increíble. Sé que esto que dijiste salió de la nada, pero me estás haciendo mucho daño a mí. Bueno, es más, estoy reaccionando más bien al consejo y a lo que reacciono es, digamos, a las verdaderas diferencias en cómo se dirigen las reuniones, ¿sabes? Así que y he tenido, sí, experiencias así también, porque de nuevo soy adicto, así que he ido, por ejemplo, a comedores compulsivos anónimos. A mí me gusta revisarlos todos, ¿sabes? Y ver porque uno puede obtener ayuda de cualquier cosa, ¿sabes? Pero me ocurrió algo similar en comedores compulsivos, donde me quedó muy claro después de la primera reunión que, sin importar realmente para qué creías que estabas viniendo aquí, no puedes consumir nada de azúcar ni de harina. Y no era, la verdad, para lo que yo iba allí. Y era un estilo muy, muy militante. Y a eso es a lo que reacciono. Es que te encontrarás... No creo que eso sea lo normal, ¿sabes? La mayoría de las reuniones suelen ser muy cálidas y acogedoras y te dan la oportunidad de empoderarte. Si quieres hablar de pastelitos, pues hazlo, pero hay algunas de estas son personalidades, ¿verdad? Simplemente te encuentras con la persona equivocada que se convierte en líder y luego se desvían quizás por algunas tangentes. Y la verdad, ni siquiera debería decir que ese es siempre el caso, porque probablemente haya algunas reuniones que son bastante estrictas en lo que hacen, ¿verdad? Pero
Pero eso es una lástima, ¿sabes? Porque tiende a desanimarnos cuando, ya sabes, nos encasillan, por así decirlo. Absolutamente. Sí. Y sabes, ahora que lo pienso, sí recuerdo. Me fui con un pepino. Me fui porque alguien de allí había traído algunas cosas de sus propios jardines para, digamos, no hacernos comer solo pastelitos. Así que llegué a casa con este pepino y dije, mamá, fui a mi reunión. Tengo este pepino. Hacemos una ensalada con él. ¿Qué te parece? Tuve pastelitos en el coche para que todos lo sepamos, pero ahora tengo un pepino para nosotros. ¿Qué hacemos? Yo tenía como Dios 16 bendiga a la años, gente, pero es algo que ¿sabes? jamás Es que, olvidaré. ¡ay, por Dios! ¡Ay, qué cosa!